acerca del cuadro clínico, cuándo se debe sospecharla, cuáles son las dificultades diagnósticas y cuál sería su algoritmo diagnóstico. Y a continuación que nos comente el presente y el futuro de la terapéutica de estas entidades, de la gastroparesia y de la pseudoobstrucción. Te escuchamos, José María, muchas gracias. Gracias, Guido. Nuevamente, una vez más, agradecer la invitación y en ese momento agradecer específicamente la invitación a Guido, porque la historia con Guido y con Claudio, no todos los caminos llevan a Roma. Yo digo que todos los caminos me llevan a Ascona, porque hace un par de años tuvimos la fortuna de coincidir y a partir de entonces hemos estado prácticamente en toda Latinoamérica acerca de estudiar con estas altas y nuevas tecnologías cosas que parecen banales y difíciles de llegar a un diagnóstico. Ahora que veía la plática de Claudio, que es sensacional, uno aprende muchas cosas y esta oportunidad que nos mostraste al final me parece algo fantástico. Sin embargo, debo decir que cuando recibí el correo de Guido, dije, ¿cómo quiere que en 15 minutos conteste tantas preguntas? Es muy difícil. Me voy a enfocar a las cuestiones prácticas, clínicas, y partiendo del hecho de que estos trastornos, tanto la gastroparesia como la pseudoobstrucción, para uno que trabaja en la motilidad, forma parte del espectro de los trastornos de la motilidad, igual que la dispepsia o igual que el intestino irritable. Y de pronto la importancia de esta diapositiva radica en que muchos de estos pacientes inicialmente pasan años con diagnósticos de dispepsias o síndromes de intestino irritable, y ese tiempo que se va perdiendo en el diagnóstico nos lleva a hacer intervenciones muy inapropiadas muchas veces, y es importante destacar que tanto en gastroparesia como en pseudoobstrucción la cuestión nutricional se va a ir decrementando a lo largo del tiempo. Entonces, muchos de nuestros pacientes vienen de aquí. Y realmente, como lo acaba de mostrar Claudio, estas enfermedades, la gastroparesia, la pseudoobstrucción, la calasia, el Hirschsprung, el día de hoy deben de ser llamadas unas neuropatías entéricas. Hay una base neurofisiológica muy clara donde sí hay una evidencia histológica de un daño o pérdida neuronal de todas estas billones o millones de neuronas que tenemos. Hay evidencia de que algo pasa, hay un proceso inflamatorio o de degeneración que va ocasionando paulatinamente la pérdida de la función. Y el día de hoy se establece de forma muy general que este problema inflamatorio puede estar en los nervios, en estas pequeñas neuronas aferentes o eferentes, y ser propiamente neuropatías, que es probablemente la variedad más común si tenemos la capacidad de hacer todos estos estudios, sin olvidar que hay un grupo de enfermedades que son puramente miopáticas, algunas incluso con genes muy bien relacionados, y esto último que el día de hoy se llama mesenquimopatías, que son los procesos inflamatorios y degenerativos del marcapasos natural, que son estos cúmulos de células intersticiales de Cajal. Evidentemente, este concepto novedoso queda muy claro en la forma que lo explicó Claudio. Probablemente en el estómago sí podemos localizar muy bien este marcapaso fisiológico, y en el intestino delgado es obviamente mucho más complejo. Lo que es importante destacar es que todas estas redes nerviosas e interconexiones clínicamente se pueden traducir en que muy frecuentemente estos pacientes tienen más de un síntoma. El paciente que tiene gastroparesia y que va fallando y que en un inicio era dispepsia y después se estriñe y acaba con inercia colónica, esto evidentemente es más que un problema funcional. Sin embargo, el reto es cómo hacer el diagnóstico. ¿Qué tan raro y qué tan infrecuentes son estas enfermedades? Yo les puedo hacer la analogía que es como en el simposio de hace 2 horas esto estaba muy lleno y ahora está con la gente que realmente le interesa. Así son estos pacientes. Estos pacientes decimos cuál es la prevalencia de dispepsia, cuál es la prevalencia de reflujo, pero hablar de una prevalencia de pseudoobstrucción crónica o de una gastroparesia idiomática cuesta trabajo, y estas cifras están basadas en una revisión bastante buena del Nature's Gastroenterology, que estima que probablemente las pseudoobstrucciones intestinales congénitas pueden ser 1 en 20,000, o sea, no es tan infrecuente. Lo que pasa es que la variabilidad clínica puede ser muy amplia, y 25% son neuropatías, y estos son más problemas miopáticos. Y cuando hablamos de gastroparesia idiopática, no gastroparesia diabética, sino gastroparesia con un fondo inflamatorio
o pseudoobstrucción adquirida, 60-70% de los casos son neuropatías, y esto es todavía más frecuente si consideramos muchos de los problemas metabólicos. ¿Cuáles son estas características neuropatológicas y factores etiológicos de estas neuropatías entéricas? Ustedes pueden ver que aquí menciono las más importantes, y también esto me parece importante porque lo mencionaba Claudio. El día de hoy la inercia colónica, el estreñimiento de tránsito lento, realmente deberíamos de empezar a estudiarla y a clasificarla como un problema entérico, inflamatorio, degenerativo de células intersticiales de Cajal. Esto es realmente importante porque probablemente la terapéutica se tiene que enfocar allá, o incluso intervenciones quirúrgicas que de pronto no sabemos cuándo hacer una colectomía en una inercia colónica. De pronto el estudio histológico es el que nos da la clave, y tratar de hacer esa diferencia entre neuropatía o miopatía nos puede permitir hacer ese diagnóstico. Pero vean cómo tanto la gastroparesia como la pseudoobstrucción comparten este proceso inflamatorio degenerativo o inflamatorio que puede estar localizado o muy específicamente localizado, como la ganglionitis mientérica, donde no se sabe exactamente cuál es el problema, si hay una regulación inmunológica, porque muchos de estos pacientes tienen anticuerpos antineuronales tipo HU, factores neurotrópicos que siempre se han postulado como la causa más frecuente de gastroparesia idiopática, y factores genéticos que el día de hoy todavía no sabemos cuál es el comportamiento. Realmente la diferencia entre esto y esto es que esto es una enfermedad localizada y esto es una enfermedad sistémica, con una afección prácticamente desde la región gástrica hasta la parte terminal. Hablar de la fisiopatología de la gastroparesia, obviamente no podemos descartar algunas otras mecanismos importantes, pero lo más importante el día de hoy es la lesión inflamatorio-degenerativa que nos acaba de demostrar Claudio. Y clínicamente, y este es el dilema y es probablemente el reto más difícil que tenemos, es cómo hacer la separación entre gastroparesia y dispepsia, si realmente los mecanismos fisiopatológicos se comparten. Cuando yo pienso que mi paciente realmente tiene más un perfil de gastroparesia que de dispepsia, evidentemente la dispepsia funcional en toda esa variedad, probablemente el síndrome de dolor abdominal o lo que está más relacionado a hipersensibilidad visceral y ácido, me orienta más a un problema de tipo relacionado con el ácido, pero la presencia de síntomas de dismotilidad como la sensibilidad temprana, la hielura postprandial, pero sobre todo los vómitos y las náuseas, de forma recurrente, persistente, con fallas terapéuticas, nos tienen que hacer pensar en probablemente un problema de gastroparesia. Importante porque el perfil de estos pacientes es gente joven, ¿no?, que tienen de pronto un inicio abrupto, y es cuando uno piensa esto puede ser algo infeccioso, algo posviral, pero si no empezamos a tener la curiosidad de ir viendo cómo es el comportamiento, no es raro que a mi clínica lleguen chicas con diagnósticos de trastornos de la alimentación, y es una bulímica porque vomita, y de pronto es bien difícil realmente establecer si es causa o consecuencia, y es realmente uno de los problemas más difíciles de hacer la separación. Algunas cosas importantes en cuanto a gastroparesia, además de los síntomas recurrentes, es evidentemente, siendo la diabetes el problema más importante asociado, descartar que no exista una afección secundaria, y bueno, se han descrito algunos otros procesos inflamatorios o neurodegenerativos como el Parkinson, que también pudieran dar un problema similar a la gastroparesia. ¿Cuál es entonces la diferencia? La diferencia realmente radica en que estos pacientes objetivamente se les tiene que demostrar que hay un retardo en el vaciamiento gástrico. El problema es cómo hacer ese diagnóstico. No hay estándares de oro. Estos no traigo un algoritmo, me fue muy difícil, pero sí algunos pasos a seguir con las sospechas en estos pacientes. El paso 1 es el diagnóstico, la sospecha, excluyendo una patología iatrogénica, si es diabético, control glucémico, pero bueno, hay algunas cosas que vemos, esos estómagos retencionistas en gente joven, sin ser diabético, de pronto tenemos estos pacientes que los dejamos en ayuno y entramos y hay una dilatación importante del estómago. Esto es algo que si descartamos una patología orgánica o obstructiva nos tiene que hacer pensar. Y lo que se recomienda como estándar de oro es el vaciamiento gástrico por centellografía. El problema, ni siquiera en los Estados Unidos, y nosotros hacemos algo muy similar, es que no hay un consenso y no hay una estandarización entre los centros que hacen centellografía. Lo ideal es hacerlo a 4 horas con un protocolo más o menos similar,
para poder demostrar objetivamente que hay un retardo en el vaciamiento gástrico. Evidentemente hay muchas pruebas que han tratado de utilizarse para valorar esto. Pueden revisar en la literatura, ultrasonografía, electrogastrografía, pero realmente contra lo que se compite, por lo menos para tener un marcador de retardo en el vaciamiento gástrico, es el gamma-grama, la prueba de aliento, los marcadores y recientemente el Smart Pill. Para la evaluación de la función motora, la manometría antrodenal es el estudio ideal para tratar de diferenciar en los casos de pseudoobstrucción si esto es un problema miopático o neuropático, y obviamente algunas pruebas más enfocadas a la cuestión sensitiva se utilizan en el caso de la dispepsia. La centellografía, el vaciamiento gástrico, lo ideal es hacerlo a 4 horas con una curva que nos permita discriminar el vaciamiento tanto de líquidos como de sólidos, sabemos que el vaciamiento de los líquidos es mediado por el tono del fondo y siempre tiene un patrón exponencial, mientras que los sólidos corresponden a la trituración antral y tienen un patrón exponencial también, y esto nos permite, de acuerdo al protocolo y de acuerdo a cada uno de los laboratorios, tener nuestros valores de normalidad. El gran problema es que tenemos un marcador que puede ser objetivo, pero su correlación con los síntomas es muy mala, y este es uno de los grandes problemas cuando evaluamos la efectividad, por ejemplo, de Enterra, del marcapasos o de los medicamentos. Muchos estudios muestran mejoría en el vaciamiento, pero los síntomas siguen igual, o viceversa. Hay una mejoría muy buena en cuanto a los síntomas, pero no hay un cambio fisiológico. Las principales ventajas son que no es invasivo, hay rangos de normalidad, el porcentaje hasta las 4 horas sí da una sensibilidad y especificidad muy buena, pero las desventajas son a veces el peligro de radiación, la variabilidad, la duración del monitoreo. No hay una prueba ideal en cuanto a qué es lo que se tiene que administrar, si es el huevo, el sándwich, leche. De pronto seguimos protocolos americanos, y la disponibilidad es limitada. Por lo menos en México son muy pocos los centros que hacen una centellografía como se tiene que realizar. Con estas desventajas, hace algunos años se diseñó esta cápsula que es la Smart Pill. Esto es para gastroparesia, donde el fundamento es que esta cápsula tiene por lo menos 3 sensores que permiten medir cambios de temperatura, cambios de presión y cambios en el pH, que una vez que se ingiere nos permite, en este caso, y esto es probablemente la indicación y en Estados Unidos se considera tan certero como el centellograma, el permitir, una vez que se ingiere, tenemos un registro de pH que en el momento en que entra al estómago sabemos claramente que es aquí más o menos a las 0.5 horas de la ingesta. Esto es muy rápido, cae el pH, está por debajo de 4, y en el momento en que hay un cambio en el pH es el paso hacia la región duodenal, y se puede estimar, y en esto ha trabajado mucho gente de Filadelfia y gente que ahora está en El Paso, Texas, Richard McCallum, donde demuestra que el tiempo comparado con la curva normal de una centellografía puede ser bastante sensible y específica, y aparentemente esto es una prueba que puede ser más disponible. El problema, como todo, es el costo y la viabilidad en nuestros países. Y vean cómo en este estudio de vaciamiento gástrico se ve que por lo menos en la centellografía tarda entre 3 y 4 horas, y aquí queda muy claro que es hasta las 4 horas. Y esto es únicamente basado en el pH. Y así pues esta prueba se ha permitido considerar, les decía, como un buen estándar de oro. Hay algunas otras cosas que sin ser una sonda de manometría antrodenal se pueden comparar, porque estas cápsulas también miden presión, y vean los patrones de presión intragástrica y duodenal en los sujetos sanos y en los pacientes. Esto es los 60-30 minutos antes del vaciamiento, esto es 30 a 0 minutos antes del vaciamiento, esto es en el momento del vaciamiento cuando entra al duodeno, y unas 30-60 minutos después. Como queda muy claro que en el sujeto sano hay una actividad eléctrica que es registrada por la presión que está siendo sometida a la cápsula, y lo comparan con un paciente con gastroparesia, donde prácticamente la actividad antral es mínima o nula, y una vez que entra al duodeno, la intensidad y la frecuencia es menor. Esta situación, qué tan fidedigno es el dato, son de las cosas que se siguen evaluando, pero evidentemente parece ser una prueba más útil. Y vean algunos otros ejemplos comparando la actividad motora dentro del estómago con sujetos con gastroparesia, podemos establecer aparentemente el diagnóstico de una forma menos invasiva.